Bueno, Bueno, estamos en Shiur. Es verdad que hoy no se puede estudiar demasiado cosas alegres, pero por lo menos se pueden estudiar cosas que tengan que ver con Tisha B'Av. La vez pasada ya habíamos estudiado un poquito sobre los distintos acontecimientos que pasaron en Tisha B'Av, tanto en la época, los que están mencionados en la Mishnah, como los que no están mencionados en la Mishnah, los posteriores. Y hoy vamos a hablar un poquito de dos acontecimientos. No vamos a llegar a hablar de todos porque tenemos varios shiurim, Baruch Hashem. Y el primero que voy a hablar es el tema de las cruzadas. ¿Sí? Las cruzadas es el primer acontecimiento que, por lo menos, que yo encontré en la historia general, el primer acontecimiento que ocurre. El primer acontecimiento que ocurre no me di cuenta. después de lo que está escrito en la Mishnah. Y empieza con el 15 de julio del año 1095, un día domingo. El Papa Urbano II va a dar su misa y en la misa del domingo va a empezar a hablar de que hay que hacer una guerra para conquistar los territorios de Tierra Santa que los musulmanes habían tomado del imperio, de lo que quedaba del antiguo imperio romano, que era el imperio bizantino en esa época, era lo que quedaba del imperio romano de Oriente, porque el imperio de Occidente ya se había exterminado. Cuando toman los musulmanes es lo que quedaba del imperio, toman Israel, Jerusalén, toman Turquía, toda esa parte, Constantinopla, lo que era en ese momento. Y entonces el Papa empieza a hablar de la importancia de las cruzadas y recluta en ese día domingo, recluta a los primeros hombres para las cruzadas. Él les promete que van a tener una absolución absoluta de todos los pecados que pueden tener. Dios, según ellos, los iba a perdonar de todos sus pecados y que era una misión santa para la iglesia, y se enrolan los primeros soldados. Hay quien dice que ese día domingo se reclutaron 10.000 soldados En un día. en un solo día, con la promesa del Papa de perdonarse los pecados, ¿sí? Ahora, ¿cómo empieza el tema? ¿Por qué el Papa, que era Urbano II, ¿sí? Importante también nombrar el Papa, empezó a predicar esto? Como dijimos, lo primero que pasó fue que el imperio, lo que quedaba del imperio romano, termina desmantelándose a manos de los musulmanes, que van aumentando su imperio, atacando distintos lugares. Por otro lado, la iglesia en la parte de Europa había crecido mucho. Hay que tener en cuenta que el imperio romano de Occidente, es verdad que ya no existía, pero la iglesia iba tomando cada vez más poder con los distintos gobiernos de los distintos lugares, e iba tomando cada vez más tierras. A los seguidores de la iglesia se les cobraban muchos impuestos y se les confiscaban tierras, y la iglesia iba creciendo en poder político y en poder también económico. Pero el problema es que iba teniendo también cada vez más gente en la iglesia y tenía que de alguna manera mantenerse, entonces necesitaba dinero. Ok. También hay que tener en cuenta que el dinero que se recaudaba no iba solamente para la iglesia, iba para los reyes y para la iglesia. Entonces la iglesia tenía que encontrar alguna excusa para recaudar más dinero, ¿sí? Entonces la iglesia empezó a pensar cómo ampliar su poder político, su poder religioso obviamente, pero sobre todo político, porque hasta ese momento el poder de la iglesia iba de la mano con el poder de los reyes, y a partir de ese momento la iglesia empieza a tomar cada vez más poder, incluso más que los reyes, y empieza a proyectar cómo va a recaudar este dinero, y eso provoca la excusa perfecta para salir de Guerra Santa. La primera vez que surge la idea de Guerra Santa no es con los musulmanes, ¿sí? Hay un error histórico, no es con los musulmanes. La primera vez que se habla de Guerra Santa es con la iglesia en la época de las cruzadas. ¿Qué significa Guerra Santa? Liberar las tierras santas, Israel, de manos de los herejes
musulmanes. ¿Sí? Ahora, de paso, esa es la excusa perfecta, ¿está bien? Pero de paso, para llevar a cabo ese plan de tener cada vez más dinero y tener cada vez más poder político, ¿qué hacen? En el camino, el Papa ordena que las comunidades de herejes, los poblados de herejes, sean destruidos. El Papa, al principio, dice que es para poder alimentar a los soldados de esta guerra santa. Pero, cuando están haciendo la guerra, los soldados ven una oportunidad de ellos hacerse ricos, de hacer más rica la iglesia, y de paso, de divertirse un poco matando gente. Obviamente, los herejes no eran solamente los judíos, pero por supuesto que la mayor violencia era con los judíos, ¿sí? Hacia los judíos. Volviendo a conectarse. Un segundo, volviendo a conectarse. Ok, era hacia todos los infieles, pero con los judíos fue mucho más salvaje que con cualquier otro. Ahora, en los viajes de Israel, los soldados enviados por la iglesia masacraban pueblos enteros de los supuestos infieles, ¿sí? Decomisando todas sus posiciones para la iglesia. Ganado, todo el ganado iba para ellos y para la iglesia sobre todo. Tierras, las tierras sí o sí iban para la iglesia. Casas, dinero, joyas y todo lo que encontraban, lo decomisaban y iba para la iglesia. Las cruzadas se sucedieron durante 200 años. Dijimos que empezaron en el año 1095. La última cruzada fue en el año 1291. O sea que casi 200 años duraron las cruzadas. Durante todas esas cruzadas hay que entender algo también importante. Hay un error histórico. Cuando nosotros vamos a buscar, por ejemplo, en Wikipedia o en los libros de historia, dicen que en estos 200 años hubo más de 20 cruzadas. En realidad, las cruzadas originales fueron solo 10. Lo que pasa es que... solo 10, sí, 10 son un montón, pero fueron 10. Y el término cruzadas después se amplió a otras guerras, digamos, que también se las llamaron cruzadas. Pero las guerras originales de cruzadas, que empezó la iglesia, fueron 10, a partir del año 1095 al 1291. ¿Está bien? ¿Por qué se llamaron cruzadas? ¿Por qué? Por el símbolo que llevaban los soldados que empezaban este viaje desde Europa hasta lo que en ese momento era Palestina, que tenían como una no una túnica, como una prenda blanca arriba con el dibujo de una cruz roja, ¿sí? O sea, blanco sobre rojo, rojo sobre blanco, con la cruz. Por eso se llamaban cruzadas, ¿está bien? Sí. Ellos se llamaron cruzados, ¿está bien? Muy bien. Otro tema importante es ¿cuántos judíos murieron en las cruzadas? ¿Cuántos judíos murieron en las cruzadas? ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué fue tan terrible el tema de las cruzadas? 200.000 más o menos. No, en las guerras de las cruzadas, es verdad que en esa época murieron muchos también por peste y estas cosas provocadas por las cruzadas, pero lo que mataron los cruzados fueron alrededor de 100.000 judíos. ¿Sí? A lo largo de Europa, en Israel, ¿dónde? Desde Europa hasta que llegaban a Israel y en Israel mismo, 100.000 judíos murieron en esos viajes. ¿Está bien? Ahora, en la única cruzada que tuvieron éxito, que lograron el objetivo, fue la primera cruzada, que conquistaron Jerusalén. ¿Sí? Hay un dato muy curioso. Cuando llegaron a Jerusalén, ellos empezaron a destruir todas las mezquitas que habían construido los musulmanes. Empezaron a construir iglesias. Bueno, el Santo Sepulcro y todas las iglesias que conocen, que están incluso hoy en día. Pero lo curioso es que cuando llegaron a la mezquita de la cúpula dorada, ¿sí? No la destruyeron, Al-Aqsa. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que era el Bet HaMikdash. Ellos pensaron que era el templo del Bet HaMikdash, el templo de Shlomo Amelech. Ni siquiera el segundo. Ellos pensaron que era el templo de Shlomo. No tenían ni idea. No tenían ni idea y por eso no lo destruyeron. Es más, se construyeron como casas de albergue al lado, como para promover el turismo y que la gente venga para ver el templo de Shlomo. Cualquier cosa. No tenían ni la menor idea. Y por eso no destruyeron la mezquita, ¿sí? Porque si no lo hubiesen destruido como destruyeron todo el resto de las mezquitas. Ahora, como dije recién, la única cruzada que tuvo éxito fue la primera en 1095
y ellos tuvieron poder en Jerusalén hasta el 1187, que ahí es cuando viene el famoso Saladino, ¿sí? Salah ad-Din en hebreo. Saladino, que era egipcio, que empezó a comandar todas las guerras santas de los musulmanes y conquista de nuevo Jerusalén, todo el área de lo que en ese momento era Palestina, y Palestina, pero no de los palestinos de hoy, Palestina de lo que le habían puesto los romanos, ¿sí? Que ya estudiamos el tema, que le habían puesto los romanos, nada que ver con la Palestina de hoy en día. Y conquistan también toda la parte de Turquía, Constantinopla y todo el sector de lo único que quedaba del gran imperio romano, que después lo perdieron y lo volvieron a recuperar y otra vez lo perdieron a manos de los musulmanes. Todas las demás cruzadas, todas, perdieron. Quisieron conquistar Egipto, perdieron. Quisieron conquistar Constantinopla, perdieron. Quisieron conquistar Jerusalén, de nuevo perdieron. Todas las cruzadas perdieron, pero en algo tuvieron éxito. Hicieron a la iglesia multimillonaria y con un poder sin igual, gigantesco. La iglesia había pasado a formar un poder político enorme, cosa que no tenía antes. ¿Está bien? Y en eso sí tuvieron éxito y en obviamente destruir los pueblitos que iban pasando y que iban masacrando a su paso para destruir todo recuerdo de los judíos. ¿Dónde entra el 9 de Av en todo esto? Ah, muy bien, no dije eso. El 15 de... ¿Cuándo fue el 15 de qué dije? El 15 de julio de 1095, que fue cuando el Papa Urbano II dio el discurso y reclutó los primeros soldados, era Tisha B'Av. Ese domingo 15 de julio era Tisha B'Av. Que en realidad las primeras cruzadas salieron en noviembre de ese mismo año, pero ya empezó toda la idea y toda a promoverse el tema en ese discurso del Papa Urbano II el 15 de julio de 1095, que era Tisha B'Av. ¿Está bien? Sí. Ok. Dijimos, aproximadamente 100.000 judíos murieron. Otra cosa también interesante, cruel. De la misma manera que los romanos, cuando fue la destrucción de Betar, no miraban, que eso lo estudiamos ayer, no miraban tomar prisioneros y esclavos y todo, sino que mataban a todos, hombres, mujeres, niños. Los cruzados, cuando iban en su camino a Jerusalén, mataban a todos, no les interesaba nada. Arrasaban con todo el poblado, bebés, niños, mujeres, hombres, no les importaba nada. Hasta tal punto, cuentan varias historias, en dos lugares. Uno, en un poblado del centro de Europa, en Francia, no me acuerdo la ciudad, había señores feudales en esa época, ¿sí? El señor feudal del pueblito donde estaban los judíos trató de esconderlos en un gran, ¿cómo se dice? Donde están los granero. En un granero muy grande. Los había escondido todos los judíos y cuando llegaron los cruzados, que los empezaron a buscar, cuando encontraron dónde estaban, se pararon en la entrada, iban entrando de a poco y no dejaban salir a nadie, matando absolutamente todos los judíos de ese pueblito que estaban ahí concentrados en el granero. Nadie podía salir, era terrible. Nadie se podía escapar. Y lo otro que cuentan, cuando llegaron a Jerusalén, los judíos que vivían en Jerusalén, la gran mayoría se escondieron en un Bet Knesset. Cuando llegaron los cruzados, ellos querían, obviamente, construir iglesias. No les interesaban ni los templos judíos ni los templos musulmanes. Y lo que hicieron fue prender fuego ese Bet Knesset para quemar vivos a todos los que estaban adentro. O sea, realmente eran sádicos. Eran personas malvadas y que no tenían absolutamente ningún corazón. La idea de ellos era destruir todo a su paso, ¿sí? No les importaba absolutamente nada. Y así mataron a todos, mujeres, niños, hombres. O sea, estamos hablando de que es una tragedia prácticamente, no voy a decir del nivel de Betar, porque en Betar fue, digamos, en un periodo de tiempo más corto, que mataron prácticamente la misma cantidad de personas, 100.000 personas. Y acá fue en un periodo de tiempo más largo, pero también fue así de traumático para el pueblo de Israel en todos lados. Murió gran cantidad de judíos, gran cantidad de poblados, grandes jajamim, que ni siquiera tenemos recuerdo de ellos. Un montón que se tenían que escapar. No nos olvidemos que en esa época era justo después de la época de Rashi, ¿sí? Que también en la época de Rashi ya había problemas en Francia y en otros lugares. Y realmente destruyeron todo lo que pudieron del recuerdo de los judíos
de Europa. Ok. Como dije, la última cruzada fue en el año 1291 en Acco. Fue la última batalla en Acco, donde perdieron y ya ahí en ese momento desistieron de seguir haciendo cruzadas. Pero todo esto de las cruzadas trajo el próximo acontecimiento que tenemos nosotros, que es la Inquisición. ¿Sí? ¿Cuándo empezó la Inquisición? La Inquisición empezó en 1492, obviamente. En 1492 fue la expulsión de los judíos de España, después vino la expulsión de los judíos de Portugal, pero esto empezó muchísimo antes, ¿está bien? ¿Y por qué empezó? La Iglesia al principio pensaba que iba a reconquistar todo lo que era el antiguo Imperio Romano, con su capital en Jerusalén, y era la idea de la Iglesia, ¿sí? Y volver a tomar poder político de nuevo. Como vieron que perdieron las cruzadas, entonces empezaron a idear cómo hacer para tomar poder político y seguir enriqueciéndose más, porque les gustó el tema de tener tierras y de sacarle a la gente su plata y sus riquezas para enriquecerse ellos. Les gustó, entonces empezaron a idear y pensar cómo podemos hacer para seguir con este plan. Ok. Y así, también con el fracaso de las cruzadas una tras otra, eso llevó a la Iglesia a tomar la determinación de concentrarse en los infieles europeos. Se olvidaron de la parte oriental y se quisieron concentrar en los infieles europeos. ¿A quiénes ellos llamaban infieles? Sobre todo, era la excusa del Papa del momento, ellos querían ir contra los musulmanes que habían conquistado partes de Europa. No nos olvidemos que los musulmanes llegaron hasta España, ¿sí? O sea, tenían varios lugares que la Iglesia se los quería volver a sacar. Pero por otro lado, también, ahora empezó una guerra santa, también espiritual, contra los judíos, ¿sí? Sobre todo también contra los musulmanes y contra los judíos. La diferencia era que a los musulmanes los querían echar y matar, y a los judíos los querían convertir. Esa es la gran diferencia, ¿está bien? Ahora, cuando empezó... ¿Por qué a los árabes no lo querían convertir? ¿Cómo? ¿Por qué a los judíos los querían convertir? Y a los árabes no, porque a los árabes veían una amenaza militar y no a los judíos. Entonces, los judíos, como tenían el imperio del lado occidental, ellos pensaban que si los dejaban vivos iban a unir, iban a hacer un ejército y le iban a volver a atacar. Los judíos no tenían posibilidad de hacer eso. Entonces... por eso fue la dualidad esta, con los musulmanes una cosa, con los judíos otra. Al principio, también lo interesante es que la Iglesia lo único que declaró era que quería limpiar a Europa de los infieles musulmanes. Eso era lo que declaraba la Iglesia. Y al paso, otra vez, los judíos pagábamos los platos rotos, igual que en las cruzadas, de nuevo. Pero también... hay que aclarar, ya ahora lo digo, el primer papa que implementó la Inquisición fue Gregorio IX, ¿sí? Que fue en el año 1233. Dijimos que la última cruzada fue en 1291. O sea, en 1233 todavía estaban en plenas cruzadas, ¿sí? Y sin embargo, como veían que perdían, empezaron a implementar también la Inquisición en Europa. En ese momento empezó... en Francia, ¿está bien? Pero lo que pretendía en sus comienzos la Inquisición era castigar a los infieles solamente decomisando sus posesiones y no con la pena de muerte, como fue más adelante, que si no se convertían o se iban los mataban. Esto fue más adelante. Al principio solamente querían bienes materiales. Con el tiempo se puso cada vez más dura en sus decretos y empezó a poner castigos y, ¿cómo se llama? Las flagelaciones, las torturas. Torturas que antes al principio no existían. Ahora fíjense hasta qué grado de locura llegaron en la Inquisición. Voy a dar dos ejemplos. El primero fue que, obviamente, cuando ellos tenían sospecha de alguien, no existía que esa persona sea inocente. ¿Está bien? Le hacían un juicio. Pero no existía que la persona sea inocente. ¿Por qué? Muy simple. Porque lo torturaban hasta que la persona se declaraba culpable. Y obviamente una persona bajo tortura, por más que se niegue 1, 2, 5, 10 veces, al final termina cediendo. Y lo torturaban o hasta matarlo o hasta que se declaraba culpable. O sea, no había que no se declare culpable aunque sea inocente. No había ser inocente, ¿está bien?
O sea, hasta tal Aparte punto... porque tenían un interés económico muy grande, que si Tenían lo un- declaraban culpable se quedaban con Ni todas que sus hablar. Se quedan con todo, con todo. Interés, no solamente económico, también un tema político, que era implementar la política del miedo. Era lo que ellos pretendían. Que la iglesia tomara cada vez más poder y meter miedo, para que la gente lo respeten como poder supremo. ¿Está bien? Ese era el objetivo de toda la iglesia. Y obviamente los que entraban en estas sospechas no salían. Ahora fíjense el grado de locura que solamente en Francia, en un periodo, ya les digo en qué periodo, un segundo, del año 1266 al año 1586, solo en Francia están registrados 60 juicios contra animales. La Inquisición le hacía juicio a animales por infieles. Infieles. Por infieles a los animalitos, ¿está bien? Porque atacaban a los Ridículo. cristianos. Porque atacaban a los cristianos o hacían algo indebido para la iglesia. Totalmente ridículo, ¿está bien? Obviamente también se le agarraban con animales supuestamente impuros, como el cedro, que en realidad para los cristianos no es impuro, porque también comen y nada, y todo, pero se agarraban con animales también así medio, no con un perro, un gato. Y hasta tal punto era la locura que para el juicio les hacían un juicio y todo, ¿eh? Incluso si no confesaban, los torturaban a los animales. ¿Y cómo quiere que confiese? Hoy, qué sé yo, así está como. Los confesa, los animalitos no podían. Es más, dice, en uno de los registros dice que el inquisidor logró que el animalito confiese 2 crímenes. Entonces, locura total. Pero hasta tal punto la locura que a los animalitos los vestían como personas para juzgarlos. ¿Está bien? Los vestían como personas, los torturaban como si fueran personas. Una locura total llegó la Inquisición con el correr de los años, ¿sí? Que obviamente no tiene ningún tipo de base de nada para sustentarse en lo que hacían. Sadismo ¿sí? puro. Un sadismo total. La iglesia le dio cada vez más poder a los inquisidores. Los inquisidores podían hacer lo que se les daba la gana con las personas. No había nada que los pare. Cada vez inventaban modos nuevos de torturar. Inventaban también causas nuevas. Ya la gente los juzgaban por cualquier cosa, ¿sí? El primer motivo que los juzgaban era por judaizar, eso ya lo conocemos todos. Pero también había por brujería, ¿está bien? O por el simple hecho de no querer aceptar la fe cristiana, o porque, por ejemplo, una de las cosas que habían prohibido era comer pescado los viernes a la noche. ¿Por qué? Porque pescado viernes a la noche, en el judaísmo se acostumbra a comer pescado viernes a la noche, la abundancia y todo. Y habían prohibido a todo el mundo comer pescado los viernes a la noche. Y el que comía pescado viernes a la noche, hoy va a Goya, era juzgado y torturado de la peor manera, ¿está bien? Ahora, muchas personas se les daba la opción de convertirse al cristianismo o en un primer momento era o convertirse o pena de muerte, ¿está bien? Ese era en un primer momento, la expulsión vino después, la opción de irse vino después. El primer momento era o convertirse al cristianismo o asesinato o morían, pena de muerte, ¿está bien? Muchos judíos optaron, hay muchas cartas de muchos rabanim que contestan sobre el tema, que optaron por convertirse al cristianismo, digamos, de la casa para afuera, para que los vieran como si fueran cristianos, y en la casa cumplían con todas las mitzvot. Lo curioso es que también en esa época las mujeres empezaron a tomar mucho más protagonismo con esos judíos, que se llamaban en un primer momento criptojudíos, o los chuetas en algunos casos de habla catalana, los marranos, ¿sí? De muchas formas se los conoció. Las mujeres empezaron a tomar mucho protagonismo. ¿Por qué? Porque los hombres tenían que ir a trabajar, tenían que ir a la iglesia, tenían que hacer muchas cosas que muchas veces no estaban en la casa. Entonces, por ejemplo, los rezos los dirigían las mujeres. Las mujeres aprendieron a hacer shejitá, las mujeres aprendieron a hacer brit milá, las mujeres oficiaban los casamientos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los hombres no tenían la posibilidad. Y los hacían todo escondidas, ¿está bien? Hasta que los reyes de España, ¿sí? Todos conocemos Fernando e Isabel, decretaron, le dan mucho más poder a la iglesia, y la iglesia les pide que tomen una resolución con los judíos. Ellos quieren, en ese momento, si se acuerdan, obviamente estaba todo el tema del viaje que había que subvencionar a Colón,
para que vaya a la India y tenían que sacar dinero de algún lado, porque el dinero, supuestamente los libros de historia dicen que fue subvencionado con el dinero de la corona. Pero ¿de dónde sacó dinero la corona? De todo lo que le sacó a los judíos. ¿Está bien? Entonces, para subvencionar ese viaje, Fernando e Isabel deciden que esta fue la primera vez que ocurrió y no ocurrió en otros países antes, sino que ellos fueron los primeros que tomaron la decisión de expulsar a los judíos, de darle una nueva alternativa. Era o convertirse, o muerte, o irse. Irse del país. Y ahí fue cuando, y esto es el Tisha B'Av, ¿está bien? Y esto es el Tisha B'Av, esto es lo que está relacionado con Tisha B'Av, es cuando los reyes de España firman el decreto de expulsión de los judíos, un 31 de marzo de 1492, y le dan 4 meses a los judíos para irse de España, ¿está bien? Al final de esos 4 meses fue que cayó Tisha B'Av, que era justo el día que los judíos se tenían que ir de España, ¿está bien? Obviamente, después de todas las persecuciones y todas las cosas malas, también había esperanza. La gran mayoría de tripulantes de las 3 calaveras que salieron con Colón, la gran mayoría de tripulantes eran judíos. Tenía oficiales en los barcos que eran judíos, ¿está bien? Hay quien dice que el mismo Colón era judío, pero no vamos a echar demasiado. La fecha del decreto. No la fecha del decreto, la fecha que tenían que salir. La fecha de Pero expulsión. salieron ¿cuándo fue que salieron? No sé, en octubre El 1 de agosto de 1492. ¿Salieron? Sí. Salieron los barcos de... Los barcos salieron el 3 del puerto de Palos, pero el puerto de Palos estaba en Portugal. Entonces el 1 salieron de España y el 3 salió la expedición de Colón, ¿está bien? Y el 3 de agosto salió la expedición de Colón. Ahora, lo único que quiero terminar es dejar en claro 2 cosas. Primero, ¿cuántos judíos sufrieron por la Inquisición? Y segundo, ¿hasta cuánto duró la Inquisición? Que eso es lo más increíble. No hay cifras exactas de cuántos judíos sufrieron por la Inquisición. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque muchos se convirtieron y estos no están contados dentro de la cuenta de los afectados. ¿Está bien? Pero se habla que entre 500.000 y 600.000 judíos fueron afectados por la Inquisición en toda Europa. Una barbaridad. Que murieron. Murieron, fueron torturados, o no se sabe nada de ellos. Realmente una cifra impresionante. ¿Está bien? Los quemaban, ¿viste? Los quemaban. Una de las torturas clásicas era quemarlos en las plazas públicas. ¿Está bien? Era una de las torturas clásicas. Pero lo increíble de todo esto es cuándo terminó la Inquisición. ¿Saben cuándo se abolió la Inquisición? Siglo XIX, algo así. En la mayoría de los países de Europa, la mayoría, siglo XIX. En Italia, en 1900, lo tengo escrito acá, 1965. Hace poco. Es verdad que todavía ya no funcionaba la Inquisición, pero la ley de Inquisición no se había abolido hasta 1965. Es de locos. Es de locos. En 1820 y pico en un país, que cerca del 1900 en otro. En España hay quien dice que fue en el 1800, hay quien dice que fue en 1920. Pero duró muchísimo la Inquisición. Muchísimos años. Y tenemos repercusiones que duraron por muchos y muchos y muchos años. ¿Está bien? Entonces esto nos muestra que por qué traemos estos acontecimientos que no están descritos en la Mishnah, que nosotros decimos que fue algo muy difícil para Israel. Justamente porque por los números que vemos y por la cantidad de años que duró, fueron cosas sumamente terribles para el pueblo de Israel. Y obviamente, por más que no estén en la Mishnah y por más que no estén en la bibliografía clásica del pueblo de Israel, también tenemos que recordarlo en Tisha B'Av, de alguna manera, recordar a nuestros hermanos que murieron, la gran cantidad, y también rezar porque Bezrat Hashem venga el Mashiach y esas almas, Bezrat Hashem, después vengan en Tejiat HaMetim de todos los Kedoshim que murieron. Bezrat Hashem. Todo. Hasta aquí. Muy bien, ahora vamos a la seguir. primera parte. Ahora vamos a seguir. En 5 minutos estamos siguiendo. ¿Está bien? No sé. Ahí, ahora seguimos. Cortamos este videito y empezamos de nuevo. ¿Con la X se corta?